Aló, aló. Buenos días, ya se escucha. Aló, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Bien, entonces, buenos días. Vamos a comenzar con la conferencia relacionada con planificación regional integrada. El objetivo, pues básicamente de una planificación de este tipo, pues es buscar hoy en día lo que se podría llamar ciudades y regiones analíticas o inteligentes y fundamentalmente sostenibles. Bueno, para quienes no conocen Decisionware, pues Decisionware es una compañía comprometida totalmente con el modelamiento matemático, específicamente con la optimización, para tratar de ayudar a, primero, trabajar en esa área y ayudar a difundir esta metodología como un generador de calidad de vida de todas las sociedades. Aquí tenemos más o menos los diferentes temas que vamos a mirar a lo largo de esta charla. La charla no tiene nada de ecuaciones matemáticas o algo similar, sino fundamentalmente nos vamos a concentrar en ver la conceptualización del proceso básicamente. Entonces vamos a hablar de planificación regional integrada. Todo lo que se habla, o buena parte de lo que se habla, está sustentado en un software producido por Decisionware, que es el Obscene RPO, que está orientado a la optimización de la planificación regional, fundamentalmente. El software está montado sobre una herramienta analítica desarrollada por Decisionware y soportada por Dove Analytics, que se llama Optex. De esto no vamos a hablar nada a lo largo de la charla. Algo que es importante para todas los interesados en la planificación regional es que Decisionware ha decidido liberar bajo ciertas condiciones el software desarrollado, ¿sí?, bajo una licencia GNU, o sea, una licencia open source, que está ofrecido fundamentalmente a entidades gubernamentales, a universidades que tengan procesos de investigación y también comprometida con organizaciones sin ánimo de lucro que estén trabajando en este tema. Por razones de equidad, la parte de quienes tienen acceso a esta licencia bajo el formato GNU, pues básicamente organizaciones provenientes de los países en vías de desarrollo. Y llamémoslo un poco más claramente Latinoamérica y en general los países que define el Fondo Monetario Internacional como países en forma de desarrollo. Bien, entonces ya vamos a entrar en materia propiamente de lo que es lo que vemos. Ahí en el PDF básicamente hay un conjunto de artículos y de escritos que se han hecho sobre este tema. Es bueno, esto incluye un capítulo en un libro, incluye papers, incluye fundamentalmente la visión que se ha desarrollado a través de cuatro grandes proyectos que tuvo la oportunidad de Decisionware de hacer en la década pasada, aplicados a la planificación de dos ciudades en Colombia, Bogotá y Medellín, en los cuales se forma toda la idea que hoy se presenta, fundamentalmente. Entonces, entremos a hablar un poco de ciudades analíticas, inteligentes y sostenibles, y creo que lo más importante es tener una definición de sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad hoy en día? Pues hay muchas definiciones, pero hay una definición que yo escojo como la que más me parece conveniente, clara, es
aquel desarrollo que satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, básicamente, lo que tenemos es ver cómo se puede y cómo somos responsables de desarrollar el territorio para que otros después puedan seguir existiendo. Quizás, pues, toda la generación que vive en este momento, hemos sido, pues, en los últimos 100 años, se ha destrozado el territorio hasta el borde de que en 100 años o 150 años se ha llegado a ponerlo en riesgo realmente todo lo que tenemos. Entonces, lo primero en el proceso de planificación regional integrada, que está muy vinculado al gobierno y a las actividades que van a realizar los gobiernos, entonces es necesario ubicar un marco de referencia. Y entonces ese marco de referencia lo tenemos que ubicar en dos dimensiones fundamentalmente. En el espacio, o sea, cómo vamos a manejar el espacio, porque tenemos diferentes niveles de espacio, como lo vamos a ver, y cómo vamos a manejar el tiempo, porque las decisiones pues tienen una trascendencia diferente a lo largo del tiempo. Normalmente en el tiempo hablamos de tres tipos de planificación o de una jerarquía de la planificación entre estrategia, táctica y operativa, sí, que tiene que ver con la mirada de largo, mediano y corto plazo, y el espacio es con un poco con la atomicidad de cómo vamos a ver el espacio, cómo lo vamos a dividir. En estas cosas las vamos a aclarar un poco más, porque están totalmente interrelacionadas. Las decisiones estratégicas que tomamos hoy van a terminar afectando el resto de generaciones de muchas formas. Ejemplo, el proyecto Pescadero y Tuango que se desarrolla en Colombia, en la parte de Antioquia cambia totalmente el territorio. Une dos zonas que no estaban unidas, afecta a una región que no ha sido desarrollada, que ha estado en medio del y afecta hasta la ciudad de Medellín, porque va a cambiar el tráfico de cómo al final, cómo va a quedar el territorio. Entonces, deben ser totalmente sintonizadas las jerarquías de las decisiones en el tiempo. Y otra parte que también tengo que tener claro es cómo voy a ordenar el territorio. Si lo miráramos de la parte más grande hacia abajo, o sea, pues tenemos un país que debería ordenar su territorio, y después voy a tener departamentos, después voy a tener municipios, hasta que finalmente voy a llegar a áreas muy específicas, como van a ser una ciudad, específicamente ahí aparece el mapa de Medellín. El territorio más grande que aparece arriba es el área metropolitana, ya compuesta por 10 municipios, pero esto hace parte de un departamento, y cuando nos movemos hacia la parte de cómo quiero ver el territorio, pues al final tengo que ver porciones reducidas del territorio. Y básicamente lo que se preocupa mucho y lo que yo he encontrado, es que pues el gobierno se preocupa mucho de los instrumentos administrativos para desarrollar el territorio. Y es así como generamos una ley total de cómo van a ser los planes de ordenamiento territorial. Pero para poder hacer el plan de ordenamiento territorial, pues debería estar vinculado a una visión primera de cómo es el territorio para poderlo encadenar. Porque a cada nivel, cuando comenzamos a ver el territorio, tenemos un conjunto de instrumentos de planificación que deberían estar vinculados, cada uno de ellos, a decisiones que se toman, pero fundamentalmente, por otro lado, a los modelos que yo voy a utilizar para poder hacer coherente todo el desarrollo, tanto en el espacio como en el tiempo. ¿Sí? Debo ser, si decido construir un hospital avanzado, presumiblemente voy a afectar muchos municipios que van en el momento de requerir servicios de ese hospital de mayor nivel, pues se van a desplazar a donde esté ese municipio, a donde esté localizado ese equipamiento. Pero lo mismo va a ocurrir con las escuelas, lo mismo va a ocurrir con los parques, con las zonas públicas, y por lo tanto debo ser coherente en cómo lo voy a repartir. Coherencia que hay que tener en cuenta de que debe tener ciertos grados de cosas que no son totalmente fáciles de medir, como por ejemplo los conceptos de equidad.
sería injusto que en una misma zona se le diera el estadio, se le diera el hospital, se le diera la universidad, se construyera todo en una zona porque es la más central de la ciudad y el resto de zonas pues van a sufrir el que no van a poder tener acceso a determinados servicios. Entonces la palabra equidad es algo complejo que tenemos que manejar, pero que es posible y que vamos a ver que hay un esfuerzo grande en tratar de volver todo esto lo más entendible, o sea, el reconocer que las matemáticas pueden explicar los diferentes niveles de la planificación tanto en espacio como tiempo, o sea, a nivel del tiempo, pues yo tengo que tener, normalmente lo que voy a tener es una herramienta de mayor nivel, o sea, la que ve todo el espacio y la que ve todo el tiempo y define las acciones que son mejores de tomar sobre el territorio, convirtiéndolas en condiciones de frontera de una herramienta de menor nivel, así hasta llegar al átomo final de la planificación. ¿Sí? Entonces vamos a tener, lo que se trata de preservar es que si se decidió construir en un municipio de una gran región un hospital, pues con el tiempo no se construyan 2 hospitales o se deje de construir el hospital en el municipio que se acordó, pero lo que está claro es que es posible que zonas conurbadas, ¿sí?, y muy juntas, pues no puedan tener todos los servicios y no tenga sentido tener todos los servicios repetidos en las diferentes regiones. Entonces estas herramientas deben estar coordinadas para finalmente yo poder tener una visión global del territorio encadenada que me permite a mí tomar decisiones importantes, ¿sí? Como es el caso del plan de ordenamiento territorial. Si miramos un plan de ordenamiento territorial, tanto urbano como rural, pues necesitamos hacer varias cosas para poder hacer el POT. Previo al POT es necesario, ¿sí?, conocer el modelo demográfico, ¿sí?, económico demográfico de la ciudad, que yo necesito modelarla porque la economía es lo que va a mover a las personas, y relacionado con eso, porque está totalmente relacionado, tengo que tener un modelamiento de asignación del uso del suelo, que va a ser de nivel más región, pero yo tengo que poder explicar la economía de esa forma. Posteriormente, al plan de ordenamiento territorial, pues tendré que desarrollar ahora sí todos los planes maestros de infraestructura, los del ordenamiento zonal y hasta llegar a hacer los planes parciales finales, que es un plan parcial, pues cuando yo decido renovar una zona, que puede ser en una ciudad, 2, 3 comunidades, sí, depende cómo esté dividido la ciudad, que tienen que ver con un gran parque, que tienen que ver con que se cambió el uso del territorio y se le puso ahora otro uso, cómo se van a dar. Pero todo esto debe estar totalmente encadenado. Lo ideal a nivel de modelamiento es que este modelo, el modelo económico, demográfico y de asignación del suelo estén lo más integrados posibles, dado que las decisiones sobre el uso del suelo afectan la economía, ¿sí? Básicamente, entonces, se debe tratar de tener un modelo económico, demográfico y de asignación del suelo que me permita a mí proyectar la economía a largo plazo, la demografía, la movilidad. Y hay ejemplos, esto es totalmente viable, esto es parte de lo que toca hacer y hacer los cálculos, y aquí vemos, no vamos a mirar las ecuaciones, el que esté interesado se le puede facilitar los artículos, está citado entre los artículos, un modelo económico rural-urbano que va a tratar de determinar cómo va a ser, ¿sí?, qué va a ocurrir en el territorio, porque acá yo tengo regiones rurales, aquí tengo sectores manufactureros, y al final pues yo tengo que tratar de explicar, ¿sí?, cómo va a ser la producción desde cada sector, ¿sí?, cómo va a ser el empleo, si van a haber transferencias de uno a otro, cómo va a ser todo el proceso. Entonces esto es lo que se pretende tener en cuenta a nivel de un plan, de un modelamiento económico regional. Es importante notar que el modelamiento económico regional es más complejo que el modelamiento nacional. El modelamiento nacional de los modelos macroeconómicos de un país, pues tiene una norma básica, es que es totalmente cerrado, está encapsulado, el movimiento de capitales y de personas está controlado, y normalmente en los procesos regionales el movimiento de personas y de capitales y de empresas no está limitado.
Entonces, si ubicamos dentro de lo que estamos hablando, pues el modelo RPO, ¿sí? El que la parte que está en la oferta como una licencia libre está muy relacionado con el manejo del lujo del suelo. Después tenemos que entrar en el problema posteriormente a que hice un POT y que tengo claro cómo voy a desarrollar el territorio, porque en el POT normé, cuando estamos modelando el territorio es importante que si yo, qué tipo de normas me afectan a mi territorio, la altura la altura promedio de los edificios que yo voy a permitir en la zona, la densidad, el tipo de uso, un poco de cosas que son del consejo, del responsable, normalmente los consejos y los alcaldes, de cómo van a tratar de desarrollar la ciudad. Y para eso, una vez ya determino esos equipamientos a nivel, digamos, macro, de ese micro territorio, ese territorio más pequeño, pues ahora tengo que pasar a hacer los planes de sistemas de equipamiento, tanto de recursos de redes, como simplemente de ubicación del espacio. Y eso va a tener que ponerse claramente ahora sí cómo quedo yo ya en la parte más final, la parte más detallada que voy a tener los elementos en ese territorio. Estos dos servicios están incluidos dentro del modelamiento del sistema RPO, que es simplemente un sistema que mantiene muchos modelos que son necesarios para la planificación. Lo único que hemos visto acá es la coordinación del tipo de herramientas legales que debo tener coordinadas con el tipo de herramientas de modelamiento propiamente ya para poder explicar y hacer las cuentas. Lo que más encontramos es que que hacemos mal las cuentas y que en una buena cantidad de casos no las hacemos. Por eso podemos encontrar zonas que se han desarrollado terriblemente, se han expandido totalmente durante procesos de 50 años y siguen teniendo las mismas vías de acceso. Y vemos cómo se comienzan a desarrollar nuevas zonas en las cuales se espera determinado uso del territorio y no se le están prohibiendo vías. No debemos sorprendernos de que eso va a ser un caos. Simplemente no se está haciendo la cuenta. Vamos a entrar un poco ya en lo que es más el modelamiento en sí del territorio. Entonces, modelar el territorio es tomar, básicamente, hablemos de polígonos si queramos, unidades básicas en las cuales vamos a dividir el territorio, ¿sí? Y que van a un determinado nivel, pues van a ser totalmente, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas con respecto al territorio. Yo tengo que modelarlo, lo tengo que dividir. Puedo tener muchas divisiones porque a la larga dentro de cada una de estas divisiones, pues puedo tener nuevas divisiones. Pero vamos a hablar a nivel de modelamiento de algo que vamos a llamar unidades básicas del territorio, CVTs o UTVs, como las queramos llamar. Y entonces, este es el caso de cómo dividimos la ciudad de Medellín a nivel de los VTs. Eso ya está. En este momento, afortunadamente, estos datos existen en todas las entidades prácticamente. Entonces, se toma el territorio, se divide, y ahora, al hacer la planificación regional integrada, pues lo que va a implicar es conectar dos territorios y conectarlos con principios económicos. Y para conectarlos, ¿qué es lo que requerimos? Lo que conectan los territorios son las vías. Definitivamente, si se abre lo que está ocurriendo entre lo que va a ocurrir en el Gran Cambio, por ejemplo, en el caso de Colombia, en la zona de pesca de Lituango, que lo que se construyó fue un embalse, va a haber un cambio económico radical. ¿Y dónde están uno de los principales cambios? La carretera que va a unir o que está uniendo ya Puerto Valdivia con la zona de Santa Fe de Antioquia, eso no existía. Y eso implicaba pasar por Medellín para poder ir a la costa, al norte o al sur. Y ahora va a cambiar radicalmente. Y estas zonas deben estar involucradas y lo que me va a servir es para conectar esas unidades básicas del territorio y poderlo yo explicar. Entonces, sobre el territorio que voy a tener, debo montar mis sistemas viales para poderlo explicar. Entonces, es la primera parte, poder dividir mi territorio. La otra parte del territorio es la asignación de la oferta-demanda, porque ¿qué es lo que ocurre en el territorio? En el territorio ocurren muchos mercados que debe satisfacer el territorio.
mercados de servicios hospitalarios, mercados de servicios educativos, mercados de servicios comerciales, de trabajo, en todo eso tenemos que ubicar en el espacio dónde va a estar la demanda y dónde va a estar la oferta. Lo convencional es que los puntos de oferta y de demanda se ubican en el espacio. Normalmente las demandas pues se le asignan a una zona completa y las ofertas son cosas puntuales, porque el hospital es un punto dentro de todo el territorio y los que asisten al hospital pues viven en las diferentes UEPs. Entonces, ¿qué es lo que me determina a mí cómo se va a conectar el territorio? Pues el territorio y los movimientos en el territorio se van a dar fundamentalmente por la conectividad origen-destino que se tenga, ¿sí? Básicamente, ¿desde dónde salen los las personas y hacia dónde van? ¿Sí? Y básicamente, desde dónde salen, hacia dónde van, qué costo les va a tener o qué tiempo van a gastar, y vamos a tener que poderlo explicar en nuestro modelamiento. Acá hay varias formas. Hay una persona, un premio Nobel, Daniel McFadden, que ha trabajado mucho en este tema para poder explicar, para ayudar a explicar las formas como el humano escoge. ¿Sí? De Human Choice, cómo toma sus decisiones. Y son fundamentales porque la forma como se vaya a desplazar la gente en el territorio depende de muchas cosas. ¿Sí? Nosotros podríamos hablar de dos tipos de teoría, ¿sí? Una determinística, que es la tradicional, en la cual yo digo que el usuario selecciona a dónde va a ir simplemente porque va a ir al más cercano. Eso es válido en determinados tipos de servicios. Ejemplo, los servicios educativos en los estratos económicamente deprimidos. Normalmente, pues, la forma de buscar el sitio donde me van a atender es aquel que me quede más barato, el que sea más costoso, y también me van a tratar de asignar a uno el que sea más económico, y me van a asignar a uno que sea bastante económico. Por otro lado, hay otra teoría que reconoce que, mire, no sabemos a dónde va a ir, la puedo caracterizar probabilísticamente, pero no sé a dónde va a ir exactamente la persona. Y es realmente todo el trabajo de McFadden. Sí, todo el trabajo de McFadden tiene que ver con aceptar de que obviamente hay mayor atracción por las facilidades que quedan cerca de donde se origina la demanda o hacia donde hay que llevar la demanda, porque algunas veces para satisfacer para satisfacer el servicio, el oferente se mueve al sitio, o también en otros casos el demandante se mueve al sitio. Ejemplo, la policía, los servicios de seguridad se mueven al sitio, no se va, y el sitio donde la gente que está sufriéndolo no se va para el sitio. Y los hospitales, pues es diferente. Entonces, lo que hace McFadden es reconocer que esa forma como se van a relacionar en el territorio y que son fundamentales de poder explicar cómo van a ser los costos, cómo va a ser la movilidad de la gente, dónde va a decidir ir a vivir, pues se tienen que modelar de alguna forma. La fórmula determinística pues implica una sola forma de hacerlo, que es: si yo vivo a 300 metros de un supermercado y hay otro a 299 metros, yo siempre voy a ir al de 299, lo cual pues no es verdad, ¿sí? O hay otros servicios, como el servicio, por ejemplo, educativo, en los estratos económicamente altos, pues van a escoger el colegio o la universidad hasta donde se van a mover, sí, con unos criterios totalmente diferentes a la gente que tiene escasos recursos. Entonces, a través de McFadden podemos determinar, y es todo el gran trabajo que hace, unas diferentes formas de empezar esto probabilísticamente para yo poder asignar a dónde va a ir las personas. Y eso es importante para ser realista, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener primero esos enfoques. Esto está explicado totalmente en alguno de los artículos. Posteriormente a todo el problema de esto vendrá el modelaje de inversiones y modelaje de operaciones de esa infraestructura.
Eso no lo vamos a ver en esta charla, también está tratado en algún tema y en la presentación completa pues se van a ver esas diapositivas, que es básicamente cómo costear, cuánto me va a dar, cuánto me implica el costo del desarrollo, porque el costo del desarrollo implica. Entonces, ahora entremos propiamente a la planificación regional. ¿Qué vamos a tener que hacer? Y miremos un poco. Pues primero que tengo que tener un sistema de información. Ya hablábamos de que teníamos que tener un modelo de la economía regional, un modelo de asignación del uso del suelo y quizás no hablamos mucho de un modelo de rentabilidad del suelo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va antes a generar el desarrollo? El desarrollo no se va a generar por las leyes del gobierno. El gobierno puede generar leyes tratando de generar normas, tratando de que se den ciertas cosas, pero es la empresa privada, a no ser que estemos en un sistema totalmente controlado por el gobierno, el cual para fortuna nuestra no lo tenemos, entonces vamos a tener simplemente que los inversionistas en desarrollo del uso del suelo se van a mover simplemente por criterios de rentabilidad. Cuando comenzamos a ver aparecer edificios en una determinada zona, es porque el valor del suelo pues comenzó a cambiar fundamentalmente. Aquí tenemos las descripciones de los tres modelos. Ya hablamos un poco del micro-macro, lo vamos a volver a revisar y vamos a mirar, vemos los dos niveles que tenemos, el de la planificación regional, el de mirar el territorio y luego el de hacer los planes maestros o las redes de servicios públicos que se requieren para poder atender a toda la comunidad. Entonces, el modelamiento de la economía regional, más o menos pues lo nombramos, pues es algo que se conoce, es algo que le ha preocupado, que se tiene que manejar con conceptos económicos, porque los modelos económicos han probado que sirven para explicar qué puede llegar a pasar, qué va a pasar, y por eso mismo sirven para ayudar a hacer política de desarrollo, política económica, y en el fondo esto es política económica. Cuando yo estoy haciendo leyes, cuando decido construir una carretera, una autopista que abre dos puntos que antes no existían, hice una decisión de política económica. ¿Sí? Caso nuevamente Valdivia, Puerto Valdivia, Santa Fe, esa carretera no existía, ahora existe toda una nueva economía en el sitio fundamentalmente. Y entonces pues hay unas normas de equilibrio de los mercados, ¿sí?, que se deben seguir. Hay una buena cantidad de estudios a lo largo de todo el tiempo para explicar el territorio, y básicamente lo que nosotros vamos a tener ahí en los modelos regionales es tener que coordinar, ¿sí?, el desarrollo de la macrorregión, llamémoslo país, a nivel nacional, y el de las regiones propiamente. Y aquí hay dos formas que viene una pregunta: ¿qué manda qué o cómo lo voy a ordenar? ¿Es las políticas de las regiones sumadas las que hacen el ordenamiento nacional, o es el ordenamiento nacional el que hace las políticas de las regiones? ¿Sí? Es algo que hay que decir, que hay que mirarlo, están totalmente relacionados. Entonces, normalmente la nación, ¿sí?, o la gran región, pues va a estar, están relacionadas, no es algo que uno mande, pero los presupuestos, las regalías, todo lo que afecta a una región que es normada por la nación, pues tiene que tenerse en cuenta en el desarrollo de la región. Si en la región tiene dinero para construir hospitales, pues podrá tener un hospital. Toda esa parte de manejo de presupuesto tendrá que venir a la economía, porque afectan y cambian la economía. Una economía restringida pues va a ser diferente de una economía no restringida. ¿Sí? Entonces vamos a tener que mirar cómo volver coherente, ¿sí?, el sistema nacional de economía nacional con el sistema de las ciudades. Y normalmente el equilibrio entre las regiones, pues es como ya lo veíamos en un pequeño ejemplo, pues mire, todo eso es un problema de equilibrios. Básicamente, si el precio de la cerveza está más barato en una región que en otra, pues se nivelará el precio de la cerveza para que a usuario final salga con el mismo costo. ¿Y cuándo es? Cuando el costo en la zona más alta es igual al costo en la zona más baja, más el costo de transporte. En ese momento se nivelarán, porque en esa región pues ya le es indiferente importar las cervezas,
¿sí? Puesto que te están dando el mismo valor. Entonces son modelos de economía, ¿sí? Que tenemos que desarrollarlos, y en esto, para el que le interese, pues hay un modelo, pues la metodología estándar son los modelos de equilibrio general computable, ¿sí? Y hay un modelo desarrollado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que sirve para modelar todo esto, ¿sí? Las regiones urbanas, todo esto que se puede integrar con otros modelos, y que para información de los interesados es gratis. Lo pueden bajar de la web, esto con todo y manuales, y lo pueden conocer. Hay una gran cantidad de herramientas de desarrollo económico y desarrollo social que son libres en Estados Unidos por haber sido desarrollados con grants del gobierno, que las hace a las que se puede totalmente libres de acceso para cualquier entidad. Bien, el modelo quizás más complicado y que hay que hacer es el modelo de rentabilidad del uso del suelo. Y el modelo de rentabilidad del uso del suelo, pues hay que ponerlo porque es el que determina dónde voy a construir, ¿sí? Y cuándo se va a desarrollar una región. Pues primero cuando hay demanda y segundo cuando es rentable, ¿sí? Y las dos cosas van de la mano. Entonces, y lo que se va a tratar de hacer, y que lo que determina este modelo, lo que hay que hacer cuando se va a construirlo, pues básicamente es tener en cuenta todo lo que implican las cargas y los beneficios urbanísticos que trae el desarrollo, básicamente. Eso sí, o sea, si yo construyo un centro comercial, lo lógico es que yo entregue la región después de construir, de que se construya ese centro comercial, pues sea igual, por lo menos, a como estaba antes. Debería ser mejor, pero no peor. Obviamente, para todo eso el centro comercial tiene que asignar un montón de espacio o de dinero para poder subsanar todas las cargas que eso le trae a la sociedad. Le trae más tráfico, por lo tanto tiene que tener más vías, le trae más consumo de agua en un punto, por lo tanto va a tener que tener más acueducto, y todos esos cargas y beneficios se deben equilibrar, y es algo que le preocupa y que lo conocen con propiedad todas las alcaldías. Y por lo tanto, uno de los inputs de todo esto va a ser el costo del suelo, y por otro lado el beneficio de su desarrollo, que es un modelo per se complicado de elaborar. Vamos entonces, ahora pasemos al tercer modelo, que quizás es el centro de esta charla, que es el modelo de asignación de uso del suelo. Entonces, como decíamos, el modelo de asignación de uso del suelo está vinculado a un producto que en GNU, como lo decíamos, o sea, que es de licencia libre para universidades, organismos estatales y organizaciones sin ánimo de lucro que estén interesados en el tema en los países en vías de desarrollo. De resto, pues es una herramienta comercial a la cual se puede acceder. La descripción de ese modelo se hace con bastante detalle en este artículo, que está dentro del material disponible que se ha repartido. Y lo único que vamos a ver es, vamos a mirar cómo es el proceso fundamentalmente a nivel de los inputs, y aclarar un poco cómo son las relaciones que existen detrás de él. Para las personas que se interesen y tengan acceso al software, el software se entrega totalmente con todas las formulaciones. Ya en este artículo está toda la formulación del modelo matemático, básicamente, y con las bases de datos inicialmente de donde fue aplicado. Entonces tenemos que nuestro problema comienza con un territorio en el cual lo tenemos que tener dividido y conectado. O sea, si no tengo eso, si no tengo vías de comunicación y no tengo redes primarias y secundarias de movilidad, pues no voy a poder explicar el territorio. Y lo otro es que tengo que tener ese territorio dividido en las VTs, y ahora ya estoy listo para comenzar a poner cosas sobre el territorio. Normalmente, pues desde un punto de vista urbanístico y desde un punto de vista, digamos, de desarrollo del territorio, eso va a estar directamente vinculado con los sistemas de información geográfica que se dispongan para utilizarlos. ¿Qué es lo que va a pretender o qué es lo que toca hacer en el modelo? Es básicamente pues mirar 4 elementos fundamentales que se relacionan todos a través del territorio. ¿Dónde van a estar las personas y a dónde van a ir? ¿Y cómo son la distribución de esas personas? ¿Dónde van a estar las empresas
qué nivel de economía van a tener y cómo van a demandar movimientos de las personas hacia las empresas a tomar servicio, a tomar servicios de esas empresas y otros a trabajar en esas empresas. El otro aspecto fundamental son los equipamientos, los diferentes tipos de instalaciones de las cuales es responsable prácticamente el gobierno de que se den, ya sean privadas, ya sean concesiones privadas, pero que es el gobierno el que tiene que tomar las decisiones de que se tiene que hacer y en alguna parte. ¿Sí? Entonces, todos los equipamientos como aeropuertos, servicios logísticos, todo eso es otra parte que genera movilidad tanto para tomar los servicios que allí se prestan como para ir a trabajar. Y finalmente hay otra parte que es el uso del suelo de una manera ordenada. Conseguimos ciudades que no tienen 1 metro cuadrado de zonas verdes y conseguimos ciudades que son una zona verde con algunas casas. Entonces, todo esto es lo que hay que normar, todo esto es lo que vamos a tratar de ver cómo se va a armar. Y todo se va a conectar a través de ¿qué? A través del territorio. El territorio y caracterizado como que cada VT como quiere. Entonces, comencemos a pensar cómo se hizo. Me voy a referir específicamente a un proyecto del cual ya podemos hablar con tranquilidad, porque pasó el tiempo, digamos, en el cual nos comprometimos a no hablar mucho del modelamiento. Fueron 10 años, que es el caso del modelo de desarrollo de Medellín, del uso del suelo. Entonces, pues primero que todo, yo no sé, yo tengo muchas alternativas para modelar. Aquí la alternativa, y que quizás es una de las alternativas más viables, por lo menos en una fase totalmente de prospección de que puede llegar a pasar, es pues tener definitivamente diferentes tipos de ciudad. En este caso era lo que les interesaba. Los principios de modelamiento que se presentan acá son iguales para ciudades que para zonas agrícolas. Al final vamos a ver algo sobre zonas agrícolas. Entonces, vamos a escoger escenarios, ¿sí? En los cuales, ¿cuál es la principal diferencia de estos escenarios? Los ingresos por parte de las personas. Este es un escenario en el cual no se cree que va a haber un desarrollo económico grande y acá es un escenario en el cual se cree que va a haber un desarrollo económico casi 3 veces más grande que en este de referencia. Y simplemente es para analizar diferentes tipos de ciudad, con diferentes composiciones económicas y para analizar si la ciudad podía soportar este tipo de cosas. Esas son de las partes que vamos a tener. Entonces acá esto prácticamente lo que me define, ven todos los parámetros son iguales y lo que me está realmente definiendo las diferencias están relacionadas por el ingreso per cápita básicamente que se tiene. Entonces lo primero, tener algunos escenarios económicos. Se debe notar que en el modelo de asignación de uso del suelo lee el escenario económico, no ha sido integrado a un modelo económico todo en este momento. Bien, la otra, entonces vamos a caracterizar cuánto gana la gente. Entonces vamos a tener diferentes tipos de cuartiles de donde tiene la gente y vamos a mirar el número de personas y cómo va a ser el ingreso de las personas por año. Básicamente, pues porque ese promedio, ¿sí? Hay una gran cantidad de gente, este es el punto inicial, pues hay, ¿sí? De que tienen. Si de toda esta gente que vive en Medellín, pues hay 751 es el ingreso de la gran mayoría de 2 millones de habitantes y 11.400, 11.500 casi, es el de 95.000. O sea que acá estamos mirando básicamente el ingreso, es uno de los datos que hay que entrar. La otra parte que es importante es caracterizar la vivienda. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que se dieron y que se visualizaron es hay que tener claro pues que la vivienda, tenemos la económica, la que tienen que acceder las personas de menores recursos, pues digamos la de interés social, y tenemos y la otra, las casas de diferente tamaño promedio, a los cuales van a acceder pues determinados tipos de empleados, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una ciudad rica? Que fue de las cosas que se aprendieron de ese modelamiento, que si cuando simulábamos el territorio y asumíamos que íbamos a tener una Medellín muy rica,
con una normativa de crecimiento como la que se tenía en el momento que se hizo el estudio, la gente no cabría en Medellín. ¿Por qué? Porque la riqueza inmediatamente trae cambios en la demanda de muchos de los elementos. Entonces va a traer cambio en lo que eso, en las casas, en el tamaño de las casas, en la cantidad de carros, en la cantidad de viajes, todo va a salir alterado porque voy a tener una ciudad diferente. Eso es, entonces, o cambia la ciudad y le da mayor altura a la ciudad, o en esa zona no pueden vivir, no se puede dar el territorio. La otra parte es cuáles de todos los equipamientos o facilidades sociales vamos a incluir en el modelamiento. En este caso se incluyeron educación y salud a diferentes niveles, porque pues yo tengo que mirar a diferentes niveles cómo va a ser el servicio que yo requiero. Pues hay demandas es por nivel, o sea, tenemos la gente por según edad va al colegio y según el tipo y hay una determinada demanda de complejidad en los diferentes niveles, tipos de servicios que presta una facilidad. Podemos meter todas las facilidades que queramos para hacer el estudio. La otra parte que tenemos que preocuparnos es el de los sectores económicos. Acá podemos contar algo, entonces hay que saber dónde está la gente, en ese metida, en qué parte, o sea, cómo es la composición para cada VT de lo que produce. Podemos tener una VT que puede ser una mina, o sea, es simplemente una mina en la mitad de la ciudad, podríamos tenerlo. ¿Sí? Tenemos cómo son todas estas sectores económicos, cuáles son los que voy a tener y cómo los voy a manejar. Y ahora tengo que caracterizar a esos sectores económicos. ¿Sí? Acá se puede ver, y esto se extraído del artículo, pues con calma, pues la demanda de espacio por empleado, todo depende del sitio, o sea, no es lo mismo, el sector de oficinas puede requerir menos espacio por empleado, ¿sí?, que el sector de minería. Entonces, ese tipo de cosas, pues las vamos a meter. Es muy importante que el modelo, pues es totalmente detallado, que el modelamiento que tenemos que hacer debe ser totalmente detallado en lo relacionado con el uso del suelo, puesto que el objetivo es el uso del suelo, reconociendo que el uso del suelo determina el crecimiento. Entonces, acá tenemos la otra parte, ya caracterizaciones que toca hacer entre los tipos de empleo, ¿sí?, y los ingresos, porque es que tenemos que ir haciendo el enlace entre todos. O sea, vamos a tener, cuando vimos acá diferentes tipos tenemos una demanda, pues los managers se demandan menos que los operadores, ¿sí? Y los managers todos van a ser del estrato de ingreso Q5, en cambio acá tenemos diferentes distribuciones. Es importante acá mirar algo que quizás no hice énfasis, que debió hacerla. Todas estas actividades son las normales, pero nos tocaba inventar una nueva actividad, que para ese entonces era nueva y que hoy en día pues es la determinante y que cambia todo, que puede llegar a cambiar toda la fisonomía del desarrollo de la ciudad, que es una nueva actividad económica de alto valor agregado, y llamémosla básicamente de tipo tecnologías de información. Cambia muchísimo porque puede llegar a trabajar a gente que no requiere transporte para moverse, por lo tanto disminuye la demanda de ese tipo de equipamiento, que es todo el transporte. De la misma manera, pues para cada sector económico tenemos que relacionarlos, ¿sí?, con la cantidad de personas que requieren básicamente cada sector, ¿sí? Cuántos directores, cuántos AP, ¿sí? Aquí tenemos los diferentes tipos de empleados, ¿sí? Cuántos va a requerir por nivel de inversión por nivel de inversión en el sector. Finalmente, pues tenemos que tener también, ya como decíamos, nuestro sistema de transporte. Entonces, nuestro sistema de transporte es ¿cómo se modeló? Pues se modela fundamentalmente, son corredores viales e intersecciones, ¿sí? Corredores viales e intersecciones, en los cuales
pues va a fluir la gente. Entonces, lo primero que tenemos es que hay diferentes tipos de intersecciones. ¿Sí? Hay intersecciones y aquí deberíamos ponerlo, pues acá hay un semáforo, aquí hay una redoma, pero básicamente dentro de las redomas pues podemos diferenciar todos, unas redomas de alta inversión y alta velocidad y redomas de muy baja velocidad porque pues tienen semáforos, no tienen puentes. Entonces, toda la configuración vial de la ciudad y la velocidad de tratamiento se puede manejar a través de caracterizarla por las intersecciones que vamos a construir. Sí, porque hay que ir conectando la ciudad y conectar la ciudad tiene costos diferentes. Un distribuidor vial eficaz, un túnel por debajo de la ciudad, pues tiene unos costos totalmente diferentes, pero tiene un impacto total en la movilidad y en cómo se va a mover la economía de la ciudad. Entonces, entonces hay que caracterizar ya, o sea, por un lado tengo los tipos de intersecciones y los costos de inversión en ellas básicos que se van a tener, y por otro lado ya tengo que ir para cada tramo de mi red vial, sí, aquí tenemos avenidas específicas y tramos específicos, pues voy a tener que ser coherente y ir y mirar y poner exactamente lo que es en los niveles de velocidad, sí, la longitud, las líneas, todo lo que yo puedo hacer a nivel del modelamiento, incluyendo aún si tengo cambios de sentido o no tengo cambios de sentido. Hay ciudades que han resuelto parte de su problemática de transporte con cambios de sentido. ¿Sí? La otra parte son los modos de transporte. Entonces, los modos de transporte los vamos a tener, tengo diferentes modos de transporte, tengo un modo de transporte de referencia, ¿sí? El automóvil o taxi que tiene un modo, que es un modo de transporte de referencia por la velocidad y cantidad de personas que lleva. Entonces acá estamos diciendo que el taxi, ¿sí? Pues un metro lleva 10 personas más, que esto es lo que se está poniendo, no me recuerdo, Keiper, si transporta personas o transporta pura carga, porque es la otra. La relación de personas que transporta por viaje, esta en promedio transporta 1.5 y esta transporta 1.200. Esto, pues, definitivamente una ciudad a punta taxis, pues va a llegar a un caos. Y una ciudad con un metro que es capaz de transportar más personas, pues va a tener mejor comportamiento vial. Entonces, ¿y por qué vamos a hacer todo esto? Porque hay que medir básicamente, ya vimos, el costo de la movilidad es un costo indirecto, ¿sí? Que hay que tener en cuenta, que lo tiene en cuenta la ciudad para poder hacerlo. Las ciudades idealmente deberían tener menos costos de movilidad. Las horas de tráfico, entonces básicamente pues tenemos horas de tráfico, en el cual, ¿por qué? Porque hay que reconocer que la ciudad pues, debería por lo menos tener 2 o 3 tipos de horas de tráfico, la media, donde todo el mundo se mueve para todos lados y es de baja carga, sí, las horas pico de la mañana y de la tarde, que de la noche, que se pueden comportar radicalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, tiene horas y toda la conectividad. Pues toda la conectividad son las SBTU, cómo se están conectando con los diferentes elementos que yo tengo. Finalmente, pues que con todos estos elementos, ¿qué es lo que se pretende? Pues se pretende explicar la distribución del espacio, cómo está repartido. Entonces, lo primero es que si miramos nuestro espacio, pues tenemos un edificio, un área construida, un galpón, un área privada que puede estar normada, o sea, en muchos casos está normada, en muchas partes de la ciudad está normada. No queremos edificios que estén pegados con edificios, pero hay otras normas de consejos que lo que queremos son edificios que están pegados con edificios. Es fácil buscar ejemplos. Y entonces esto lo voy a tener, y también el lote en sí, que yo voy a tener la cantidad de área, limitando mi lote, cuánto es la cantidad de espacio público que se requiere. Porque es que el espacio público es fundamental dentro de todas las cuentas que nosotros vamos a hacer. Básicamente, pues lo que se va a hacer en el modelamiento de la distribución del espacio es la suma, ¿sí? La suma de todas las áreas en las cuales estamos distribuyendo lo que utiliza espacio.
Y lo que utiliza espacio, pues lo tenemos acá dividido. Utilizamos el espacio en viviendas, utilizamos el espacio en empresas, ¿sí? Privadas, más que todo, llamémoslo, utilizamos el espacio en equipamientos, los aeropuertos, la vialidad, ¿sí? Y utilizamos el espacio público. La vialidad está metida dentro del espacio público, que uno son simplemente vialidad, áreas de vías aquí, áreas de vías primarias y áreas de vías secundarias que yo tengo que poner, y espacio público local, o sea, el barrio tiene que tener espacio público, tiene que tener parques, tiene que tener cierto espacio libre, y el espacio público global es la ciudad, o cada X kilómetros o cada municipio ya debe tener una cantidad de espacio público que se le debe proveer. De esta forma, lo que se está tratando de hacer es poder tener la capacidad de predecir diferentes variables sobre el uso del suelo. Aquí tenemos el caso del área construida, cómo va a evolucionar del 2014 al 2016, básicamente. ¿Sí? Y aquí tenemos pues la densidad, cómo va a cambiar la densidad del 2014 al 2016, dónde se va a poblar, dónde se va a llenar, cuáles son las diferencias de la ciudad. ¿Sí? Ahora, después de todo esto, entonces con esto hemos metido todos los datos que requerimos para nuestro modelo, que son básicamente los datos de planificación que yo tengo que tener, que es conocer mi ciudad y conocer qué es lo que voy a hacer sobre la ciudad para que ahora un elemento inteligente, analítico, haga las cuentas. Simplemente haga las cuentas a alguien que pueda hacerlas, porque el humano no puede hacerlas. Entonces, cuando entramos acá en toda esta parte, tenemos cuál va a ser cómo vamos a simular el mercado. Realmente no tenemos un mercado total, ¿sí? Cuando yo tengo un mercado total, ¿sí? Pues básicamente el punto de equilibrio del mercado, bajo hipótesis de competencia perfecta, es que se va a maximizar el excedente del consumidor más el excedente del productor, ¿sí? Se van a maximizar los dos excedentes y esa es la solución, sin maximizar el excedente social. Sin embargo, aquí no tenemos un mercado completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacen falta otras cosas, se está poniendo la economía por fuera. Entonces yo no puedo, eso es lo importante, poner la economía por fuera, es que yo podría poner una función de desarrollo social más completa, porque es que está mirando todo. Aquí estamos poniendo, como lo decíamos, los escenarios van fuera. Entonces el modelo estrictamente, al ir fuera de los escenarios, pues lo único que puede es, él no maximiza el excedente de los productores en las empresas, sino está tratando de maximizar el consumo, el exceso del consumo, básicamente la parte del exceso del consumidor, el excedente del consumidor, que es minimizar el costo de acceso. Entonces, vamos a tener esa primera parte ahí. Y ese va a ser el objetivo del modelo. Y la otra parte que es muy importante es cuál es la dinámica de evolución del territorio. El territorio, cuando lo miramos, pues, ¿por qué se mueve el territorio? Entonces, el territorio primero se va a mover. ¿Por qué van a cambiar el territorio? Uno, es porque las cosas están mal ubicadas y yo voy a buscarme una mejor ubicación. O sea, voy a hacer relocalizaciones de actividades y de personas para mejorar para mejorar el servicio, para acercarme más a esa optimalidad. Es importante que en ciudades nuevas, en regiones nuevas, como cosas que van a pasar en Colombia específicamente, con todos los proyectos de la paz post-conflicto, implica desarrollo de regiones completas, que ahora hay que ordenarlas. Vuelvo a un mismo caso, pues lo menciones porque lo he estado mirando, el caso de Pescadero y Tuango. Es una nueva zona donde hay unos actores nuevos, donde los guerrilleros van a actuar, donde van a tratar de ponerse de acuerdo en qué desarrollo van a hacer. Este delta es cero porque lo van a construir todo. Ahorita vamos a ver lo importante de eso. Segundo, entonces, lo que va a hacer en general de dinámica al territorio va a ser el desarrollo económico. Y también van a ver pues, unos efectos. Cuando acá hay errores, entonces hay una combinación de errores debidos a los tres, a la interacción de optimalidad con el desarrollo económico.
Entonces, pero en ciudades nuevas solo existe, en regiones nuevas solo existe el cambio debido al desarrollo económico que se planifica. Y entonces eso es lo que sí nos va a permitir todo esto, la dinámica, pues yo voy a tener que ponerle reglas a la dinámica. ¿Por qué? Porque pues, no todo el mundo, si va a haber una reorganización y relocalización de personas y de empresas y de equipamientos, pues no se pueden hacer en cero segundos. Se va a requerir tiempo, hay un poco de limitaciones que quizás no están miradas totalmente en detalle y por lo tanto toca mirarlas de una manera aproximada, cuánta cantidad de gente se puede mover, qué gente se puede mover, un poco de cosas para poder organizar la ciudad. O sea, si uno, entonces, por ejemplo, acá notamos en los ejercicios que dependiendo de la velocidad había municipios que se iban en el entorno de Medellín, que se iban a volver municipios fantasmas. Y la velocidad, y básicamente ¿por qué? Porque no tienen actividad económica, no tienen ninguna actividad, no se tiene inyección directa de capital y la gente se iría toda para la ciudad. Pero como no se puede ir toda por otras razones, entonces esa dinámica hay que controlarla. Pero va a ser muy importante. Entonces aquí tenemos que esto es el resultado realmente de los modelos, una gran cantidad de mapas que me permiten y que le permiten al planificador ver cómo evoluciona sus planes, porque esto es simplemente una herramienta de conocer el territorio, de no hacer planes sin soporte. Nosotros, acá hubo algo que definimos dos indicadores básicamente para medir la ineficiencia o para medir la no optimalidad del territorio inicial. O sea, es un poco cuál es el nivel del estado de gravedad del territorio inicial. Y encontramos que 12 índices, uno de relocalización de la población, otro de relocalización de la economía, de las empresas. Y entonces medimos pues sobre el total de la población cuánta se movía y sobre el total de las empresas cuánta se movía. Y lo calculamos pues se puede calcular para muchos elementos, pero lo calculamos para todo el territorio. Y encontramos que en una ciudad, en un caso real, el 62% de las personas viven donde no deben vivir y el 82% de las personas de las actividades económicas están donde no deberían estar. ¿Esto qué implica? Que buena parte, buena parte, que es la conclusión más dura que yo creo que nos permitió hacer este modelo es, mire, esto implica que una gran parte del presupuesto de una región no planificada se gasta en mantener su desorden. O sea, esto lo único que está diciendo el modelo es, mire, usted puede vivir mejor si hiciera un mejor ordenamiento de sus cosas, gastaría menos dinero. Y es claro, si los del norte tienen que ir al sur a trabajar y los del sur al norte a trabajar y todo está cruzado, pues lo único que haremos es construirles vías y más vías para que vayan y eso se llevará todo el dinero que no es realmente riqueza. ¿Sí? Es simplemente estamos manteniendo el desorden. Bien, entonces con esto hemos visto la parte de asignación de uso del suelo, que tiene básicamente como idea permitir que se ordene toda la visión del territorio de una manera efectiva. También entonces otra parte de toda la planificación está relacionada con la localización de servicios, de diferentes tipos de servicios. Entonces el modelo, el RPO tiene como 7 planes maestros modelados: educación, salud, seguridad, alimentación, espacio público, porque todos son equipamientos sociales que hay que desarrollar. Y ya una vez yo salgo del plan anterior, que me ha dicho que debo construir ciertas cosas, ahora debo realmente construirlas, hacer el plan realmente en lo que una alcaldía viene siendo el plan de gobierno. Bueno, diga qué es lo que va a construir. Entonces está bien que la alcaldía pueda construir con donde ella le parezca, con quien a ella le parezca más conveniente, dejémoslo así, pero básicamente en las zonas donde un plan maestro previo le ha dicho que se debe construir, porque si no, pues hemos perdido toda la historia de la optimalidad y
va para otro lado. Entonces, el modelamiento de estos servicios, pues este es el caso de educación, se debe simular a los diferentes niveles, se debe tratar de mirar entonces cómo generar cómo es la demanda, o sea, poder explicar la demanda, cómo se está atendiendo. En este caso es muy importante que el Estado, el gobierno, el gobierno municipal, la alcaldía debe proveer instituciones públicas para la gente que no va a asistir, pero no todo, que no va a asistir o que no puede asistir, o que no va a asistir a la educación privada. La educación privada no es problema de la alcaldía, pero sí es problema de ella entender quién va a ir a dónde y tener claro dónde, esperando que la racionalidad privada lo haga bien, dónde se van a ubicar, o por lo menos indicarles dónde también se va a ubicar, y poner la parte complementaria donde va a ser. Entonces hay explicaciones, nuevamente, parámetros que tengan que explicar cómo es la demanda a nivel de las edades. Entonces necesitamos información de la distribución de las edades en los diferentes niveles de educación. También el porcentaje del estrato a dónde va. Ya tenemos que el estrato 1 no tiene alternativa y va siempre a alternativa, el más económicamente deprimido va siempre a instituciones públicas, y el más económicamente rico, sí, privilegiado, pues va casi todo a entidades privadas. El cubrimiento no podemos pedirle al que va a preescolar que camine mucho, que nos lleven a sitios muy lejanos, ¿sí? Básicamente debe ir a sitios cercanos, pero ya cuando yo, en la medida que me voy alejando hasta llegar a la universidad, acá no, pues se va a ir cambiando radicalmente hasta dónde va a ir. Y esto lo que nos va a dar en este tipo de cosas, pues hay, en general, en la localización de cualquier tipo de instalación hay un compromiso entre costo-servicio, y realmente pues tenemos dos alternativas: o construimos el presupuesto de mínimo costo, desarrollamos al menor costo posible la localización, y entonces vamos a hacer que la gente camine más, ¿sí? Entonces, en la medida que el costo es menor, pues se aumenta drásticamente el tiempo, y el menor tiempo posible pues se consigue cuando yo gasto más dinero. El resultado pues van a ser pues cómo estábamos, cómo quedamos después, y en general pues ya especificar claramente qué es lo que se debe hacer sobre el territorio ya en un plan de ejecución regional. Acá están algunos de los datos que se utilizaron y pues el resumen de lo que hace un modelo de este tipo. Miremos rápidamente, para finalizar, el problema que creo pues que tienen todos los países, todas las regiones, es cómo voy a desarrollar la parte rural. Y se piensa que la parte rural es un problema aislado. Sin embargo, deberíamos aprender de los norteamericanos, que desde hace más de 30 años tienen sus modelos. ¿Sí? Lo que estoy describiendo es el modelo FASOM, que es un modelo del Departamento de los Estados Unidos en Norteamérica, básicamente del Ministerio de Agricultura, llamémoslo así. Es un modelo económico, ¿sí? Fundamentalmente dinámico, no lineal, eso es, de los sectores agrícolas y silvícolas de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pretende? Entender el territorio. Entender bien el territorio y entender la gente. Y esto se puede integrar. Después vamos a ver que los principios son los mismos. Primero que todo, pues la estructura de FASOM, como está más orientada al campo, ¿sí? Entonces, pues básicamente está concentrado en el uso de todo lo que sería la bioindustria, fundamentalmente, ¿sí? O la agroindustria más que todo. ¿Sí? La agroindustria, ¿sí? En el cual pues yo lo que tengo que tener de esa agroindustria es cómo es el proceso, porque yo tengo uso de la tierra, tengo que producir productos y tengo que llegar a los mercados. O sea, todo el problema del territorio es un problema económico. ¿Qué han hecho los norteamericanos? Pues han dividido su país en 11 regiones, 63 subregiones. Esto es a nivel macro país, esto va bajando, puede simular hasta 100 años. ¿Por qué? Porque los bosques duran 100 años, ¿sí? Entonces acá tenemos las 11 regiones ya divididas en las diferentes subregiones, ¿sí? Tienen cada uno como que lo están agrupando,
¿sí? No sé, esto es algo viejo desde el punto de vista de la información. Yo creería que tienen muchas más regiones porque la potencia computacional les permite hacer cosas muy, muy detalladas, ¿sí? Acá tengo la caracterización de las regiones, de las 9 macroregiones, ¿sí? ¿Sí? Donde está todo lo que yo voy a sembrar, las diferentes, qué es lo que yo puedo sembrar, las productividades, ¿sí? Adicional a eso, después de que tengo cómo puedo sembrar yo en el territorio, cómo puedo ubicar las cosas en el territorio, entonces ahora viene toda la parte de simular de una manera agregada las cadenas, porque es que las cadenas agroindustriales, por lo menos de 2 niveles, yo las debo manejar para poder explicar, porque es que yo no voy a mandar leche para donde no hay gente. No, para allá no va la leche, va para donde hay gente y si ahí se mueve, entonces todo se mueve. Esto no es algo, y yo no puedo, y tengo un mismo problema de territorio, yo no puedo sembrar caña donde ya tengo un hato de leche y no puedo tener un hato de leche donde tengo conejos, porque es que estoy repartiendo el territorio, pero el territorio lo tengo también que mirar con el proceso de transformación industrial. Entonces acá tenemos diferentes tipos de siembras, de commodities, de primero y de segundo nivel, básicos, ¿sí? Básicos fundamentalmente, y ya transformados a un primer nivel. Aquí yo tengo crema y mantequilla, ¿sí? Y aquí en alguna parte deberé tener leche. Porque la leche es lo que me permite a mí producir la crema y la mantequilla y los helados, y con eso estoy haciendo, algunos de esos estoy ordenando, estoy dividiendo más cómo voy a representar todo el proceso alimenticio. Un modelo de esto similar hicimos para abastecimiento de servicios públicos, porque de servicio de alimentos, porque es que parte de lo que hay que organizar alrededor de la ciudad son de dónde vienen los alimentos, pues entre más cueste traer los alimentos a la ciudad, más vamos a pagar por ellos. Aquí están todos los inputs, los alcances, pues con esto hoy en día ellos están modelando la energía, porque ya no tenemos que hablar de agroindustriales, sino de agroindustrial energía, ¿sí? Porque la bioenergía es fundamental. En todo esto ya pasó a ser parte total del territorio y ya se le deberían meter otros elementos. El modelo es un modelo del mismo tipo que escribimos previamente, es un modelo de corte económico donde maximiza el excedente social, ¿sí? El excedente social lo está maximizando de una manera diferente acá porque están metiendo básicamente, acá tenemos la parte de las integrales, lo que me están sirviendo es para la integral de acá hasta acá de la curva de demanda menos la curva de oferta, que es lo que me está dando. Esta es la demanda, está en la oferta y eso me da el modelo. Es un modelo similar a cualquiera de los que tenemos. Buena parte ya está hecho el montaje que tenemos. Pues básicamente se tienen VT, se tienen relaciones entre ellas y todo eso. Y algo que también es importante, como en el otro caso, es que existe eso es libre, desde hace muchos años es libre. Entonces, con esto hemos visto la planificación del territorio. Hay algunos otros temas que no vamos a tocar acá, que son importantes, que se pueden ver en otra charla. Esto es el problema de gestión de desastres, es un problema de territorio, es un problema de manejar mejor el territorio. De pensarlo, sí, creo que ahora con todo el calentamiento global debemos pensar los territorios, qué vamos a hacer a largo plazo con los territorios que se van a inundar. Es inevitable, se van a inundar y no depende de la opinión del presidente de los Estados Unidos ni de nada, se van a inundar. Ya estamos en el proceso, y hay procesos de largo plazo como hay procesos de corto plazo como un terremoto, de cómo lo vamos a enfrentar. Entonces, sobre eso hay mucho trabajo, que también lo considero el problema de planificación regional, y hay un problema adicional que no vamos a tocar acá, pero que toca fundamentalmente todo el desarrollo económico de las nuevas regiones, son las redes inteligentes de suministro de energía, de suministro de electricidad.
Hoy en día, pues no tendría sentido que alguien que esté planificando un territorio y que esté haciendo las cuentas de qué es lo que va a ocurrir en su territorio, se le olvide contar con las redes inteligentes, con la nueva forma de suministro de la energía, que le cambia radicalmente todo, cambia absolutamente todo. Para mí el impacto de las efemérides es similar al impacto de Internet. Todo cambió, todo cambió. No se puede ir a pensar en la nueva región de Pescadero y Tuango alrededor de eso y pensar que no existen las celdas solares, que no existen los eólicos, que no tenemos energy storage, que no podemos cambiar, como no se puede pensar en una ciudad que en 20 años, 10 años, va a tener un montón de carros eléctricos buscando dónde cargar y dónde descargar, y va a tener un nuevo mercado eléctrico. Eso son problemas de región. Para cerrar, faltan dos. ¿Por qué modelos basados en programación matemática? Entonces, no recuerdo, esto es completado de algunas partes, pero hay algunos mensajes totalmente claros. Primero, el uso de la Tierra es complejo y está conectado globalmente. Y entonces, eso es lo primero que tenemos que reconocer. Uno puede ser el gerente administrativo, el alcalde, pero otro debería ser el gerente técnico. Si no sabe de esto, no va a poder producir una buena ciudad. Precisa que la contabilización de los recursos disponibles, y eso es de la buena contabilización, alta precisión y largos periodos de simulación para explicar el territorio y poder ver efectos ocultos hoy en día que se pueden manifestar con el tiempo, que es lo que pasaría. Modelos basados en el comportamiento macroeconómico, modelos detallados basados en el razonamiento científico, o sea, todo está soportado en matemáticas, en cuentas que son explicables, poca influencia y cada vez menos influencia de la intuición en los resultados, o sea, eso de que somos el que más vale, más sabe el diablo por viejo que por diablo, hay que replantearlo. Eso no es verdad, sabe mucho por viejo, pero más sabe definitivamente la ciencia hoy en día. No es intuitivo, poca influencia de las expectativas del modelador en los resultados. Eso es vital porque es que el modelador piensa que lo está haciendo bien, pero no hace todas las cuentas y termina imponiendo decisiones que después las pagamos todos durante mucho tiempo. Mejor disponibilidad de los datos, descubrir comportamientos imprevistos difíciles de adivinar. Ejemplo, descubrir que una ciudad está pagando unos niveles de costo altísimos por su desorden y cuestionarlo es algo que hay que ver. O sea, no se trata de se deberían, yo no sé, pero las obras y las macroobras, por ejemplo, conectividad, pues mire, no es lo que usted esté pensando, es lo que va a terminar pasando. Y eso se puede explicar más con matemáticas. Mayor probabilidad de descubrir errores, formulaciones estandarizadas, eso es fundamental, fácilmente socializables, o sea, que se puedan entender, que las pueda leer una persona técnica en el tema y la puede explicar. O sea, que los modelos de programación matemática de gran escala no son cajas negras, o sea, son cosas que se pueden ver y se pueden explicar. La transparencia, la formulación de los modelos y los resultados detallados pueden rastrearse y entenderse. Yo creo que eso es de lo más importante en los gobiernos, es muéstrame las cuentas que usted hizo para tomar esta decisión. ¿Por qué construimos esta obra allí y no allá? ¿Cuál es la razón por la cual lo está haciendo? ¿Cuál es su impacto? El análisis sistemático de los resultados es mucho mejor y más rápido que la intuición y que las suposiciones basadas en la experiencia. Finalmente, pues la competitividad, estamos hablando de competitividad, yo la ubico como la suma de tres productividades: la tecnológica, eficacia de los procesos industriales. Un ejemplo fácil: nadie pondría hoy en día una empresa de transporte con carretillas, eso es pésima tecnología para hacer transporte. La económica, eficacia en el acceso a los mercados, nadie pondría una fábrica de bikinis en Alaska, no parece ser el sitio. Y la gerencial, la eficacia del proceso de toma de decisiones. Ese no tiene una medida clara y todos pensamos de que mire, eso es fácil de hacerlo y eso no importa. Y resulta que
La eficacia del proceso de toma de decisiones maneja el 15% de los costos. Eso es la riqueza. Imaginémonos un PIB producido con el 15% menos de los costos. Y eso está fundamentado en la analítica. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces les agradezco mucho por la atención. Vamos a publicar donde queda la grabación de la web y cualquier pregunta, pues estamos atentos en cualquier momento. Gracias. Gracias.